Buenos días a todos. Felices fiestas. Espero que hayáis tenido un tiempo bueno en familia, que hayáis podido recordar el verdadero significado de la Navidad. Pero bueno, hoy es la última predicación de año y el tema que he escogido creo que va muy bien y siempre es acorde al empezar un año nuevo. Hemos titulado a este sermón Promesas que no llegan, propósitos no cumplidos. Y porque se acerca año nuevo y uno siempre en año nuevo se para a pensar qué pasará el año que viene, cuáles son los propósitos o las resoluciones de año nuevo que se dice. Y uno puede mirar atrás y ver cuántas promesas o propósitos de año nuevo, pues uno anhelaba, pero no se han cumplido. Quizá era viajar más, era entrenar más. Siempre la gente empieza el 1 de enero a entrenar más. Quizá era leer la Biblia en un año y a lo mejor no se han cumplido esos objetivos por cualquier cosa. Yo, por ejemplo, como meta, el próximo año me he puesto a leer más e investigar más para escribir más con respecto a las Escrituras. Pero con todo este tema de las promesas, hay en la iglesia, de forma general, no en esta iglesia, pero en la iglesia de Cristo, como que hay gente que se toma muy en serio el tema de las promesas de Dios. Y yo miraba un poco atrás en mi vida cuando hablaba con personas así, y parece que algo así como que cuando empezaba un año nuevo era el año de, y llenaban una cajita y ponían algo. El año de la cosecha, el año de la lluvia de bendición, para etiquetar al año de alguna forma y referirnos a algo de una forma un tanto espiritual. Y no sé, al final, para estos hermanos, como que el próximo año era el año en el que las promesas de Dios se iban a cumplir. Era como el resumen de casi todo. Y yo cuando hablaba con ellos, y cuando he hablado, o hablo a veces con ellos y les muestro el pasaje que hoy quiero exponer, ¿me mira raro o se ríen? Y me gusta esa reacción. Siento también que un asunto con el tema de las promesas de Dios ha sido lo que se ha denominado este evangelio de la prosperidad. Uno se acerca a Dios porque te promete que te va a dar un coche, porque a mí me ha dado un coche, dicen estos predicadores. Pues claro que queremos a ese Jesús que nos promete que nos va a dar ciertas cosas. No hay nada que haya hecho más daño que ese mensaje. Pero me gustaría que este sermón os dé algunas herramientas para reconsiderar nuestra fe durante el próximo año y que nos relacionemos mejor con las promesas de Dios. Que no separemos nuestra fe en Dios de las promesas, ni separemos a Dios mismo de sus promesas. Hoy voy a compartir en Hebreos 11, del versículo 1 al 13, pero siento que es muy importante comentar algunos asuntos sobre esta carta. Ojo, no porque me guste tomar tiempo en hacerlo, no porque me guste enseñar, pero no quiero decir algo que el autor no ha dicho. Porque a veces uno puede pecar de coger un versículo aislado y decir, la Biblia dice, pero en definitiva la carta a los hebreos es una carta, valga la redundancia, y alguien escribe para decir algo a alguien. Así que si yo cojo las palabras de alguien de manera aislada, no estoy siendo justo con la palabra de Dios. Por eso creo que es importante hacernos varias preguntas sobre esta carta. Y no me voy a detener mucho en ellos, ¿vale? Solo vamos a tomar un breve tiempo para contestarlas. ¿Alguien sabe quién escribió la carta a los hebreos? Muy bien. Nadie levantaba la mano porque no se sabe. Nadie sabe. Hay teorías, pero ninguna es muy concluyente. Casi todas las epístolas del Nuevo Testamento comienzan con Pablo, apóstol de, o Santiago, Judas, Pedro, apóstol de, siervo de. La primera palabra que encontrarás en Hebreos, según tu versión, va a ser Dios. Así que ya el tema del autor no importa tanto porque Dios mismo es el autor de Hebreos. Y si hablamos de los destinatarios, tampoco es muy concluyente.
hay varios debates. Uno puede decir, carta a los hebreos, por ende son hebreos. Bueno, no es del todo muy concluyente, según la academia, pero si podemos resumir algo, la carta está dirigida a cristianos a quienes se insta a guardar la fe que han profesado en Cristo Jesús. Y el autor lanza varias advertencias y exhortaciones a aquellos que piensan en abandonar la fe. Y si hubiera un tema de la carta como resumen, es que Jesucristo es mejor o superior. Es superior a los ángeles, es el mejor profeta, es mejor sacerdote. Ese es un poco el tema de la epístola. Así que teniendo ya estos temas en cuenta, también creo que hay que detenerse un poco a el capítulo anterior. Vamos a leer Hebreos 10, del 32 al 39. Dice así el autor y la palabra de Dios: recordad aquellos días pasados cuando vosotros, después de haber sido iluminados, sostuvisteis una dura lucha y soportasteis mucho sufrimiento. Unas veces os visteis expuestos públicamente al insulto y a la persecución, y otras veces os solidarizasteis con los que eran tratados de igual manera. Versículo 34. También os compadecisteis de los encarcelados, y cuando vosotros os confiscaron vuestros bienes, lo aceptasteis con alegría, conscientes de que teníais un patrimonio mejor y más permanente. Así que no perdáis la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Necesitáis perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, recibáis lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Último versículo 39. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Pues teniendo ya esto en mente, vamos a adentrarnos e ir a Hebreos 11, versículo 1 al 13, pero antes dejadme orar. Señor y Padre Celestial, gracias por este año, por las dificultades que se han podido presentar, porque tú usas todo para perfeccionar nuestra fe y para seguirte a ti. Y por muchas pruebas que podamos atravesar, tú nos has prometido que vienes pronto y que habrás de venir, Padre. Así que ayúdanos a mantener esa fe que hemos profesado en el inicio, Señor, en cada encuentro que hemos tenido aquí cada uno personalmente contigo, para que como seguidores tuyos y como iglesia podamos hacer la obra que tú nos has encomendado el próximo año. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, voy a ir poco a poco leyendo. A veces me gusta leer todo el pasaje y luego comentarlo otra vez al inicio. Esta vez vamos a hacerlo de forma distinta. Dice el versículo 1 de Hebreos 11. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Muchas gracias, José. Te lo agradezco. El autor necesita explicar a sus lectores lo que es la fe, por lo que dice en el 10:39. Dice: pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Ahora bien, la palabra fe en el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento es una palabra muy dinámica. Y es una palabra que tiene varias definiciones, vamos a decirlo así, o varias aplicaciones. Si tú vas a la RAE y buscas una palabra, pues a veces te vienen muchas entradas de significado. Pues esta definición que el autor da es una de ellas. Pero realmente nosotros, incluso en nuestra vida diaria, utilizamos la palabra fe de muchas formas. Fe como opinión, yo tengo fe en esto, yo creo esto. Fe como doctrina, ¿qué fe profesas? ¿La fe bautista, la fe pentecostal, la fe presbiteriana? ¿O fe como una experiencia?
Pero realmente el Nuevo Testamento da como varias aplicaciones a la fe. La fe creyente o la fe que cree. Si recordáis la predicación anterior, en Romanos se habla de obedecer la fe y también la Biblia habla de confiar en la fe. De hecho, el autor cita en Habacuc 10:14, en el versículo 38, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero realmente el contexto de Habacuc es fidelidad. Ya os digo que la palabra fe es compleja de traducir, pero nunca va a ser algo pasivo. Y quiero que tengas esto en cuenta para cuando leas la palabra fe y no lo pienses como un mero asentir en mi cabeza de yo creo esto. Creer en la fe es algo que haces en tu mente de forma cognitiva y activa. Crees algo que haces con tu mente, es una función del pensamiento. La fe obediente es relacionalmente activa. La fidelidad, que a veces se suele traducir así la palabra fe, se entiende como una forma activa de lealtad y obediencia. Tiene que ver con las manos, creer con la mente, obedecer a fe con las manos. Y confiar en la fe es volitivamente activo. Volitivamente me refiero en cuanto a la voluntad, tiene que ver con el corazón. Así que quiero que cuando tú pienses en la palabra fe tengas estas tres imágenes: mente, corazón y manos. Así que teniendo esta definición en fe, prosigamos con la lectura. Dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En la filosofía de la época de este autor, aunque no había consenso en la forma o la teoría, se creía que el universo comenzó a existir de materia ya preexistente, o sea que ya había algo y el mundo comenzó comenzó a existir, vamos a decirlo así, o ya existía en el tiempo y el espacio, pero ya había algo. Pero nosotros creemos que Dios era lo único que había antes de toda creación. Y por medio de su palabra crea el universo lleno de belleza. Y esto no porque lo hayamos visto, no es que alguien ha ido al pasado y haya visto cómo Dios ha creado el universo, sino porque lo experimentamos. Uno ve las montañas, ve las aves, ve la inmensidad del universo y es imposible que no se le cuestione la razón de esto. Los animales, por ejemplo, no tienen percepción de belleza, pero nosotros sí. Así que hay algo que cuando vemos el universo nos indica que no es algo normal, es un milagro. Y esto los cristianos lo creemos por fe. Dice John Hout, cuando los científicos expresan sus opiniones, como hacen con frecuencia, sobre si el universo tiene sentido o no, ya no están hablando como científicos en sentido estricto, sino como personas que se han convertido momentáneamente en algo distinto. Sigue el pasaje, versículo 4, y él, después de estos versículos, hace un listado de varias personas que vivieron por fe y empieza con el que, digamos, es el menos esperado. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Por ella, perdón. Pues es el más, para mi gusto, inesperado. Porque yo creo que Abel no es el famoso de la historia. En conversaciones sobre la Biblia siempre hablamos de Caín. De hecho, siempre se hace chistes sobre Caín. Pero el autor de Hebreo hace lo que nadie hace, y es exaltar a los que menos esperamos, o a los que aparecen muy poco en la historia. Porque uno podría pensar, bueno, Abel, ¿héroe de la fe? Sí, porque se preocupó en dar lo mejor a Dios, no por mera religiosidad ni obligación. Y ojo, hay muchos que creen que
la ofrenda de Abel agradó a Dios por la mera ofrenda, porque creen que debido a que Abel entregó un cordero y la sangre solo puede satisfacer lo que Dios demanda sobre el pecado, que es justicia, pues la ofrenda de Caín no era tan agradable. Bueno, realmente, si lo piensas bien, la ley no se había instituido en tiempos de Abel. Se instituye con Moisés. Así que tanto Abel como Caín quieren agradar a Dios en sus ofrendas. Si lees Levítico 2, de hecho las ofrendas de origen de cereal y de origen vegetal eran aceptables para el Señor. Así que no tenía que ver tanto con la ofrenda en sí misma, sino con el corazón. Una disposición del corazón. Abel le entregó lo mejor a Dios. No solo creía que tenía que hacerlo y simplemente lo hizo, creer y fidelidad, sino que confió en que tenía que hacerlo por la fe. Ofreció a Dios más excelente sacrificio. Y muerto aún, habla por ella. Dice el versículo 5, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La fe siempre, hermanos, será recompensada. Enoc decidió caminar con Dios todos los días de su vida, como dice Génesis, en un contexto donde prevalecía la maldad y nadie quería caminar con Dios. Él confió en la fe depositada en Dios y voluntariamente decidió caminar con Él. Una vez más, se ve el corazón, la mente y las manos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Da igual que tengas valores cristianos, da igual que seas una buena persona, Dios quiere que tu bondad nazca de su bondad y del entendimiento que tengas sobre quién es Él y lo que ha hecho por ti y por mí. Crear el mundo en perfecta paz y armonía y dejarnos a nosotros vivir como quisiéramos. Y aunque eso supuso dejar de vivir en paz y armonía, dejar de vivir en paz y armonía entre nosotros y Dios, pero confesamos haber recibido la vida a través de la vida de Jesús, quien nos enseñó a restaurar la paz por medio de su reino. La paz con Dios y la paz con los demás. Pero esto requiere una fe que transforme tu corazón, llene tu mente y agote tus manos. Por la fe Noé, versículo 7, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Cosas que aún no se veían. Noé fue con este tema de la Navidad. Noé fue el loco de su época. Confió en Dios a pesar de que nunca había ocurrido algo como un diluvio. Pero con temor a Dios preparó la arca. La fe verdadera siempre actúa, siempre. Por eso Romanos, como he dicho antes, habla de obedecer a la fe. Ser fiel aunque te prometan cosas que nunca has visto. Dice el versículo 8, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Dios te llama a irte y te promete algo que nunca vas a ver. Es como si a ti hoy Dios te llama a irte a un país en África y te dice, haré de tu evangelización un avivamiento increíble. Y pasan los años y te matan por causa del evangelio, sin ver ningún resultado. Ese es el tipo de llamado que Dios
hizo Abraham. Y uno podría preguntarse, ¿por qué arriesgarse? No es una apuesta segura. Pudo haberse quedado en su zona de confort y no vivir, como dice el versículo, en tiendas de campañas con Isaac y Jacob. Y lo peor de todo es que no tenía ni idea de dónde iba. Solo salió de su hogar. Abraham entendió que Dios es arquitecto y constructor y que hace tiempo toda espera merece la pena. Pero no esperó en su casa y comodidad, sino que por la fe obedeció y salió, como dice el versículo 8, sin entenderlo todo. Dice el versículo 11, por la fe Abraham, vuelvo a mencionar a Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Así que de este modo, de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena en la orilla del mar. Y qué gran bendición que este hombre ya anciano fuera fiel y confiase en la promesa de Dios. Porque por su fe hoy estamos aquí. La gente que tiene predisposición por mirar también las promesas de Dios, a veces siento como que miran ciertas promesas, festividades, esperar el cumplimiento de una promesa del Antiguo Testamento, hacen sus cálculos matemáticos. Yo no sé, pero lo que sí sé es que esta promesa que Dios hace a Abraham, de hacerle heredero de una descendencia incontable como la de la orilla del mar, lo que sí tengo claro es que Cristo la cumplió. Y que en Cristo se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. Dice Gálatas 3:16, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice ya las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, a Cristo. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar desde los tiempos de Abraham para que esto ocurriera? Pues no creo que haya un descendiente directo de Abraham hoy aquí para poder corroborar esto, pero nosotros somos el cumplimiento de esta promesa a Abraham en Cristo Jesús. Dice el versículo 13, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Para mí este es el clímax del pasaje. Es como el punto álgido, el punto más alto al que el autor podía haber llegado. Todos ellos vivieron por fe, hicieron locuras. Sigue leyendo porque si continúas él sigue con la lista, pero llega un momento en el que dice el 32, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. A mitad del 35 dice, otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. El 36, otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. 37, fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá. ¿Sabes lo que dice de todos ellos el 13 y el 39? Que aunque todos recibieron el favor de Dios, no recibieron lo prometido y no vieron el cumplimiento de esto. Y ¿sabes una cosa? Estos últimos versículos se cumplen a lo largo de toda la historia. No podemos nombrar a todos los hermanos que han vivido por fe. Todos esos hermanos no han visto el cumplimiento de la promesa de Dios, pero aún así decidieron ser de impacto. Un impacto que a lo mejor no se vio en el momento de sus vidas, pero decidieron ser un impacto en su generación. Por ende, hermanos, no nos rindamos. Seamos el amigo que nadie tiene. Seamos los padres de los huérfanos, esposos y esposas fieles y hermanos unidos. Seamos todo esto. Seamos como Cristo por fe. Porque de la misma forma que no merecíamos a Cristo, de estos hermanos el autor dice en el versículo 38, el mundo no merecía gente así.
El mundo no merecía gente así. Y a veces vivimos como el mundo merece. Pero eso es precisamente lo que Dios no quiere. Y para esto Dios requiere fe. Que entiendas que tú tampoco te merecías la gracia de Dios, pero Él tampoco se merecía el recibimiento que le dimos aquí en la tierra, pero lo sufrió por amor a Dios y al prójimo. Por eso el capítulo 12 comienza como comienza. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dice de todo peso y del pecado. De todo peso y pecado. Hay cosas que no son pecado, pero nos pesan, nos impiden correr la carrera de la fe con paciencia. Dice con paciencia, quizá la virtud menos estudiada, pero más alta del creyente. Y me encanta cuando el autor dice el iniciador, porque gracias a la obra de Cristo podemos tener fe en Él, pero dice perfeccionador de nuestra fe. Porque estas tres dinámicas, si las separas, pueden hacerte pecar. Si solo crees, vamos a decirlo así, puedes pecar de intelectualismo. Si solo eres fiel y obediente, puedes pecar de religioso. Y la fe confiante puede desconfiar de Dios. ¿Cuál es tu promesa a Dios para el próximo año? Quizá no es el versículo que esperas escuchar para Año Nuevo, pero te puede servir de guía. Dice Romanos 8:13, porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Vivimos así, como corriendo con paciencia y viendo estas promesas a lo lejos, porque sabemos una cosa: nuestra fe mira también al pasado. Y sabemos que Dios ha sido fiel en el pasado y por eso lo será en el futuro. Pero corremos los riesgos de no mirar atrás. El pueblo de Israel miraba lo evidente. Bueno, puede que Dios me haya salvado de Egipto, pero ahí comía. Y la promesa de Dios no llega. Y no fueron pacientes. Y bueno, creo que no hace falta saber cómo fue su historia en el desierto. Pero, hermanos, seamos pacientes y vivamos esta fe de esta forma dinámica, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras manos, sabiendo que no importa lo que pueda ocurrirnos en el día a día, Dios es fiel y ha prometido en el capítulo 10, versículo 37, pues dentro de muy poco tiempo Él ha de venir y vendrá y no tardará. Dice David Livingstone, con esto concluyo, una frase que es muy conocida. Dice: futuros misioneros verán conversiones después de cada sermón. Nosotros preparamos el camino para ellos. Que no olviden a los pioneros que trabajamos en la densa oscuridad con pocos rayos de luz para consolarnos, excepto esos que fluyen de la fe en las promesas de Dios. Trabajamos para un futuro glorioso que no estamos destinados a ver. Somos solo luceros de la mañana brillando en la oscuridad, pero el amanecer llegará. Que tu propósito de año nuevo sea mirar las promesas de Dios, caminando con paciencia, sabiendo que a lo mejor no estamos destinados a verlas, pero sabiendo que Él ha sido fiel en el pasado, lo será en el futuro, y que Él demanda una fe que cree, que obedece y que confía. Oremos. Señor y Padre Celestial,
queremos poner en tus manos el próximo año 2025. No queremos correr la paciencia con peso y con pecado, porque no son las pruebas tanto, Señor, las que nos alejan de ti, sino precisamente el peso y el pecado, Señor. Queremos reconocer quién has sido tú, reconocer tu gracia, reconocer que tú has sido fiel en el pasado y por eso lo serás en el futuro. Que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo, que tú salvas, Padre, pero de nosotros requieres solo una cosa, Señor, que creamos en lo que has hecho, Padre. Ayúdanos como iglesia a tener los ojos puestos en ti. Y solo en ti, Señor, porque es así como podremos ser perfeccionados en la fe, cuando te miramos únicamente a ti, Padre. Queremos ser de impacto, aunque no veamos resultados, Señor, pero sí que nos recuerden, Padre, como una iglesia y como cristianos que fueron de impacto por ser buenos esposos, por ser buenos amigos, por ser padre de los huérfanos, por ayudar a los marginados, por ayudar a los que nadie quiere, Padre, y por ser capaces de restaurar esa paz que tanta falta hace al mundo, Padre. Ayúdanos a ser más como tú. En el nombre de tu Hijo Jesús.